nuestro Señor Jesucristo. Ahora, antes de que nuestro hermano Carlos Di Santo pase a tener el mensaje de la palabra, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 8. 2 Corintios, capítulo 8, en la página 205 del Nuevo Testamento. Segunda Corintios, capítulo 8, verso 1 a 9, la página 205 del Nuevo Testamento. Y dice así, vamos a leer en forma antifonal, un verso voy a leer yo y un verso van a leer ustedes. Los primeros 9 versículos, dice así la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún sobre sus fuerzas. Y no como lo esperábamos, mas aún asimismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Por tanto, como en todo abundáis en fe y en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. Y finalizando con el verso 9 que dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor bendiga la lectura de su palabra y ahora nuestro hermano Carlos Di Santo ha de tener el mensaje. Buenas noches, hermanos. Hemos leído este pasaje. Vamos a volver a leer el versículo 9, la primera parte, que dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de eso, de la gracia. ¿Qué es la gracia? Podemos decir que en el ambiente no cristiano o en los círculos ajenos a la religión, la palabra gracia no se usa, o se usa muy poco y tal vez no en el sentido genuino de la palabra, pero también podemos decir que la gracia para el Hijo de Dios y para toda aquella persona que se quiera acercar a Dios es vital, es de vital importancia. Sin conocer la gracia no nos podemos acercar al Señor Jesucristo. Y acá dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es
Este versículo 9 es muy profundo, muy precioso, podemos decir inabarcable, inagotable, como es la gracia de Dios. Pero también es muy interesante ver que está en un contexto de la vida cotidiana de los creyentes, y podemos pensar así como es Dios y como es su palabra también, que tiene profundidades insondables y a su vez tiene cosas prácticas que son muy fáciles de entender, tal vez mucho más difícil de experimentarlo, ¿no? Pero es en definitiva lo que el Señor quiere, y acá vemos que había experiencia, además de profundidad de palabra, porque el Señor Jesucristo, Pablo le dice acá a los creyentes en Corinto, en una carta a los Corintios, dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que los creyentes en Corinto sabían lo que era, de lo que estaba hablando Pablo, de la gracia de Dios. ¿Por qué decimos que ellos sabían? Bueno, vamos a leer en el capítulo 9, los primeros 2 versículos, que dice, porque cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribiros, pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que acá ya está percibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. Acá Pablo le está diciendo a los corintios que ellos practicaban la gracia. ¿Qué es la gracia? Vamos a dar una definición. Hay muchas definiciones y con distintos matices acerca de la gracia, pero yo creo que, me lo anoté acá, que una definición para entenderlo y bastante completa, podemos decir que la gracia es el favor de Dios, producto de su bondad, de su amor, hacia el hombre, que por su condición, y esto es importante porque la condición del hombre solamente la entendemos cuando vamos a la palabra de Dios, a la Biblia. La Biblia nos dice que el hombre está en una naturaleza caída a causa del pecado, está apartado de Dios, muerto espiritualmente. Entonces necesita imperiosamente justamente eso, el favor de Dios, el amor de Dios. Si no, es imposible que el hombre se pueda acercar a Dios. Justamente eso es lo que diferencia el cristianismo verdadero, el cristianismo que Dios nos llama a practicar, contra todas las demás religiones falsas, contra las religiones falsas. Porque las religiones, con sus distintas doctrinas y variedades, tienen un solo objetivo, que el hombre pueda hacer algo para llegarse a Dios. Depende del esfuerzo humano. Y la palabra de Dios ya nos dice que es imposible que nosotros podamos llegarnos a Dios. Por eso Dios puso la gracia. Si no, es imposible. Así que podemos repetirla, favor o bondad de Dios hacia el hombre que por su condición, su naturaleza caída, es decir, el hombre es pecador, es incapaz de acercarse a Dios. Así que nos damos cuenta lo vital, lo imprescindible absolutamente que es la gracia, tanto para el que viene, que quiere acercarse a Dios, conocer a Dios, como para los creyentes, porque nosotros también vivimos por gracia, como estos corintios a los cuales Pablo le dice, ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué él decía que ya sabían? Porque la practicaban. ¿Cómo la practicaban? Podemos decir que en definitiva la gracia es dar, ¿no? Administrar al otro, al que lo necesita, es gratuitamente. Y los corintios, acá dice, podemos decir que todo el capítulo 8 y el 9 hablan de las ofrendas materiales, ¿no? Que Pablo y sus compañeros en sus viajes misioneros necesitaban y los demás creyentes le ayudaban. Y entre estos estaban los corintios, a quien le escribe acá Pablo, y le dice que el ejemplo de ellos, de comunicar materialmente, de ayudar, no solamente a Pablo y a los que lo acompañaban a él, sino a las demás iglesias. Dice, vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. Así que, como decíamos, ¿no? Algo tan profundo como la gracia de Dios, vemos que se manifiesta, se ve en la simple ayuda, en el simple dar, administrar, y como debe ser las cosas de Dios a los demás.
o mejor dicho, Dios administrando todos sus beneficios, todas sus bendiciones a través de los cristianos y hacia otros, ¿no? Como también la gracia, sobre todo y primeramente, para aquel que no conoce a Cristo. Para aquel que, como dijimos, el hombre sin Cristo está imposibilitado de allegarse a Dios. Eso lo podemos ver en ejemplos cotidianos, en cosas de la religión, cosas que ya conocemos. Yo me quedé anoche a cuidar a Rulo en la clínica, no sé si han ido a la Cruz Azul, que hay una virgencita y tiene al lado todas estampitas, ¿no? Que le ha puesto la gente con inscripción y todo eso. Un ejemplo así ya nos demuestra cómo el corazón del hombre está errado, porque tuve toda la noche, así que uno tiene tiempo para pensar, ¿no? Y pensaba cuánta gente habrá estado en ese lugar con la preocupación, la tristeza de un ser querido que partía o que estaba muy mal y llevó eso, ¿no? Una estampita a una imagen que no tiene vida y aunque como muchas veces dicen que, bueno, que una imagen es un medio para acercarse a los seres espirituales, a Dios o a otros santos, que sabemos que no, el único al cual podemos llegar es a Dios, cómo esas cosas el hombre trata de llevar algo a Dios. De ahí salen todas las sectas, las religiones falsas, que tienen base no en escuchar la voz de Dios, sino en pensar que el hombre tiene cierto valor o cierta capacidad para poder conformar a Dios o tener algún mérito. Pensaba en eso, ¿no? Como la gente tristemente, con ignorancia, ¿no? Lleva algo ahí, habrá llevado una estampita y orado a una imagen que, como dice la palabra de Dios, no tiene ojos, no ven, no tiene oído, no oye. Pero que eso, por otro lado, nos hace valorar a los que somos hijos de Dios, que Dios nos ha mostrado esa gracia. Y justamente, si Dios no nos hubiese mostrado, nosotros no podríamos haber entendido. Así que si todos somos hijos de Dios acá, bueno, alabemos al Señor, porque no es por mérito propio que estamos acá, es porque el Señor un día nos dio la luz para poder entender esta gracia, ¿no? Y como dijimos, estos hermanos practicaban la gracia en el simple hecho de ayudar, de comunicar a otros. Lo que Dios les había dado, ellos lo daban. Como el Señor le decía a los discípulos, de gracia recibiste, dad de gracia. Nosotros no podemos dar nada si no es que Dios nos lo da a nosotros primeramente. También podemos leer unos versículos en el capítulo 8, en el versículo 1, dando vuelta a la página. Pablo aquí hablaba no solo de los creyentes en Corinto, sino de los macedonios, precisamente la iglesia en Filipo. Sabemos que Corinto era el imperio romano, ¿no? Corinto pertenecía a la región de Acaya, como lo nombra en el capítulo 9, y los macedonios eran otra provincia romana ahí cercana, más al norte, y precisamente la iglesia en Filipo. Y Pablo, hablándole a los corintios, diciéndole, bueno, animándolos, porque tenían una ofrenda, pero ellos estaban dispuestos a entregarla, pero no se quedaban ahí, habían tenido el intento. Después dice, desde el año pasado están pensando en ayudar. Dice, bueno, como tienen el intento, bueno, lleven a cabo el hecho. Y les ponía el ejemplo de otra iglesia, de la iglesia en Filipo, que nos sorprende, como dice acá, porque dice, fíjense, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad. Pues de su grado, de su voluntad, podemos decir, han dado conforme a sus fuerzas, yo testifico y aún sobre su fuerza. Así que vemos esta iglesia de Filipo, ¿no? Cómo era, creyentes que estaban perseguidos,
estaban en prueba de tribulación, como dice acá, profunda pobreza. Y ellos no solo los ayudaron a los otros creyentes, sino que le pidieron que los pudieran ayudar, porque el versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Así que, y además, dice en el versículo 1, ¿no?, que era una gracia que ellos habían recibido. ¿Qué gracia habían recibido? Si ellos lo que están haciendo era dando. Cuando nosotros pensamos en la gracia de Dios, ¿no?, pensamos en las bendiciones que Dios nos da. Primeramente la salvación. Y cuántas cosas, ¿no? En lo espiritual, en lo material, en todo, en los afectos. Pero acá dice Pablo que ellos habían recibido la gracia de ¿qué? De ayudar a los otros. Y eso también es una gracia, lo cual nos cuesta muchas veces entenderlo, ¿no? De poder tener esa gracia. Eso habla de que Dios nos ha visitado si nosotros tenemos esa gracia. Porque ¿cómo la conocemos? A través de Dios que nos vino a dar ese don gratuito, ¿no?, de la salvación y de todo lo que Él hace para nosotros. Así que podemos pensar, volviendo al versículo 9, ¿no?, esa primera parte, ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que decir también que la gracia es únicamente de Dios. Nosotros no tenemos nada para dar en lo espiritual. Tenemos y recibimos. Así que dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios da al hombre únicamente por Él mismo y a través del Señor Jesucristo. En San Juan 1:17 dice, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Así que podemos pensar, ¿no?, que Dios se acerca al hombre a través de Cristo para darle. Pero Cristo no solamente es el dador de la gracia, sino es el que la hizo, el que creó la gracia. ¿Cuándo la creó? ¿Cómo la creó? Podemos decir que la creó en la eternidad antecedente, antes de que todas las cosas fuesen creadas por Dios, porque Él se ofreció a venir, a dar su vida por el hombre. Entonces, Cristo no solamente es el dador, sino es el autor de la gracia. Por eso, los que estamos en esta noche, ¿no?, si alguno no conoce a Cristo, sepa que solamente a través de Cristo puede conocer a Dios. Y Dios se le acerca a través del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y ahora, en la siguiente parte del versículo, que dice que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Qué está haciendo acá el apóstol? Bueno, ahora describe la gracia. Dice, ¿cómo? ¿Cómo nos da todo su favor, todas sus cosas Dios a nosotros? A través de Cristo. ¿Y de qué manera? Dice que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico. Y acá tenemos que pensar, primeramente, esas palabras que dice, siendo rico. Dios es rico, todo lo tiene. Y siempre es así. Podemos leer un versículo en el libro de los Hechos, los Apóstoles, sin perder este pasaje. Hechos 17, 24. También aquí Pablo, hablando a los atenienses, dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este como sea, Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Así que vemos cómo es Dios, ¿no? No necesita nada, no es honrado con manos de hombres, no habita en templos hechos de mano, Él da, Él es la gracia, ¿no? Él da a todos y así
Podemos pensar en ese siendo rico. Siempre Dios es igual, no cambia. Pero dice que por amor de vosotros se hizo pobre. Y eso es lo maravilloso de la gracia, que ese Dios que no es necesitado de nada, se hace pobre, se hace como uno de nosotros, como una de sus criaturas. Y alguien podría decir, bueno, pero no deja de ser rico, porque Dios no cambia. Bueno, esa es la maravilla, que siendo rico, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, se hace pobre y se hace pobre. Así que si alguien dice no deja de ser rico, la maravilla es que se hace pobre ese Dios, que dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, se anonada. Podemos leer en Filipenses capítulo 2, versículo 6, pasaje muy conocido. Dice, el cual siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios mismo, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Es decir, no se aferró a lo que él era, a esa riqueza, a ese todo poder, todo de todo, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo estaba en el trono de Dios siendo adorado, sino que no se aferró a eso, sino, dice, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La extrema pobreza, ¿no es cierto? Primero de hacerse como uno de nosotros que nada podemos hacer para acercarnos a Dios. Y se hace así, pero sin pecado. Pero sin pecado se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo es esto? No podemos llegar a entenderlo, pero Dios nos lo revela. Y espiritualmente, humillándonos, lo podemos entender. Hay un pasaje en el que el Señor conversaba con un religioso que debería entender esta cosa, Nicodemo, en el capítulo 3. Y le dice en el versículo 13, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo es eso? Dice, nadie subió al cielo. Pensemos en esa frase. Como decíamos, ¿no? Podemos decir que en este mundo hay muchas religiones, muchas personas con muchas virtudes que sobresalieron en la humanidad y muchos le siguieron. Pero ninguna de esas personas, por más virtuosas que sean, subieron al cielo. Acá el Señor Jesús lo está revelando. Nadie subió al cielo. Porque ningún hombre, por más bueno, entre comillas, aparentemente, que para nosotros nos parezca, no puede llegar a Dios por esa condición de pecado. Entonces el Señor Jesús ahí le decía, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Ahí está la gracia de Dios. El Dios eterno, inconmovible, se hace pobre. Esa es la gracia de Dios. Y desciende del cielo. Y después, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Cómo? Estaba en el cielo y estaba ahí hablando con Nicodemo. Porque como Dios puede hacer cualquier cosa, pero como hombre perfecto, verdadero hombre, y no deja de ser Dios, se hace pobre, se humilla hasta lo sumo. También Hebreos 5:8 podemos pensar lo que dice, no lo busquen en un cortito, yo me acuerdo, dice, y aunque era hijo de Dios con mayúscula, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Podemos entender ese pasaje en el que el Hijo de Dios dice, aprendió la obediencia. ¿Qué tiene que aprender Dios? Pero como hombre sí. Ahí vemos la gracia de Dios, la humillación del Hijo de Dios, que como hombre perfecto tiene que aprender todas las cosas, creciendo, como un niño primero, como un adolescente, como un joven, hasta llegar a la plenitud, sin pecado, y ahí ofrecerse por nosotros.
que por amor de vosotros se hizo pobre. No podemos llegar a entenderlo, pero sí a recibirlo, ¿no es cierto?, por la fe. Y sabemos, la mayoría de nosotros, que un día lo entendimos y el Señor vino a nuestro corazón. ¿Para qué? Para darnos esa seguridad de su palabra y para afirmarnos en la gracia. Que nosotros podamos tener una firmeza segura en las cosas del Señor. Y después sigue diciendo, así que dijimos, se hizo pobre siendo rico. Y después que dice, para que vosotros, ahora ¿para qué? ¿Para qué lo hace? ¿Para qué lo hizo el Señor? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Con esa humillación del Señor nosotros hemos sido enriquecidos. Hemos recibido los bienes de Dios, que son perfectos, la naturaleza divina. Pedro dice, habéis sido hecho participantes de la naturaleza de Dios. Si no se hace pobre, el Hijo de Dios no me puede enriquecer, dicho con toda reverencia, porque Él se pone en el lugar del pobre, se pone en el lugar de cada uno de nosotros que no podíamos acercarnos a Él de ninguna manera. Ahora, este es el mensaje del Evangelio, podemos decir que es sencillo de entender. Pero ¿por qué tanta gente no lo entiende, no? ¿Por qué no está este templo lleno? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que nos dice la palabra de Dios, que para entenderlo nosotros también nos tenemos que hacer pobres, nos tenemos que humillar para entender lo que Dios me quiere decir. ¿Por qué? Porque me tengo que despojar de todas mis ideas, de todos mis juicios propios, de todas mis riquezas, para poder entender la gracia de Dios. Dice Santiago capítulo 4, versículo 6, habla del espíritu del hombre, ¿no? Que dice que codicia para envidia. Pero después dice, más Dios, dice, da mayor gracia. Quiere decir que la gracia de Dios es mayor que lo que nosotros podemos pensar u oponernos a Dios. Lo que no tenemos que hacer es oponernos, porque dice Dios, mas Él da mayor gracia, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Dice Dios resiste o se opone a los soberbios. Así que si entre nosotros hay alguno que no ha aceptado a Cristo, deje su propio argumento y escuche la voz de Dios, porque la gracia de Dios se acerca. Dios se acerca a través de Cristo. También el Señor en el Sermón del Monte, ¿no? Mateo capítulo 5, versículo 5, cuando vino a mostrar el reino de Dios. Recordamos la bienaventuranza, ¿no? La primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre de espíritu? No es un pobre materialmente, ¿no? Sino es aquel que se reconoce que no puede hacer nada, que no tiene nada para darle a Dios. Ahí está el punto. Y nosotros también, si somos hijos de Dios, también deberíamos vivir así, ¿no? Entendiendo que por nosotros, nuestros propios medios, no podemos seguir al Señor. Tenemos que humillarnos, ser pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo pensaba, la primera bienaventuranza, ¿no? Después vienen todas las otras. Pero sin eso, sin reconocerme delante del Señor que nada puedo hacer para llegarme a Él, sino que Él se allega a mí, ¿no? Simplemente tengo que recibirlo. Si no soy un hijo de Dios, para salvación. ¿De qué manera? Reconociendo mi condición de pecado, reconociendo que mi pecado ofendió a Dios, que necesito arrepentirme del pecado y creer en el Señor Jesucristo, el que por amor del hombre se hizo pobre siendo rico, se humilló. Realmente si entre nosotros hay alguno que aún no aceptó a Cristo, que lo haga, porque si no, si rechaza la gracia de Dios,
no queda nada, queda la condenación. ¿Mm? Pero tal vez, no sé, tal vez todos somos hijos del Señor, ¿cierto? ¿Cuántas enseñanzas también nos trae este pasaje, ¿no? De pensar en esos creyentes que aún sufriendo, aún con tantas necesidades, ellos pedían de dar, de comunicar la gracia a los otros. Por eso Pablo le decía, ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la sabemos? Simplemente en nuestra experiencia práctica, ¿no? Si vivimos manifestando esa gracia, comunicando al necesitado, primeramente en el sentido estrictamente espiritual, el pecador, ¿no? El que no conoce a Dios. Si nosotros estamos tratando de acercarle esa gracia que a nosotros nos alcanzó, pero también en la iglesia, ¿no? A los domésticos de Dios, como hacían estos creyentes. Podemos volver al capítulo 8, acá que leímos al principio, cuando Pablo le hablaba a los macedonios. Como dijimos, acá podemos ver algo superior, ¿no es cierto? Algo a lo cual nosotros no nos cuesta practicarlo. En lo que estábamos diciendo, de entender que el comunicar, que el darle al otro, de ayudar al otro, es una gracia. Como dice Pablo acá en el versículo 1. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Era esa gracia, ellos estaban siendo perseguidos, en tribulación, profunda pobreza, y sin embargo, ¿qué estaban haciendo? Ayudando a los demás. Y Pablo le dice, les ha sido dada una gracia, lo cual me hace pensar a mí, porque yo tantas veces consigo la gracia, bueno, a ver qué me va a dar el Señor a mí, aún en los bienes espirituales, ¿no? Bueno, quiero que el Señor me bendiga, pero acá está hablando que la gracia que Dios le había dado era de ayudar a los demás. Qué precioso, ¿no? Que poder tener esto que es una experiencia, podemos decir, superior. Y pensaba también cuando Pablo les decía a los filipenses en el capítulo 1, que eran estos mismos, ¿no? Les decía, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Lo cual nos muestra que padecer por Cristo es una gracia, es una bendición para nosotros. Padecer, por supuesto, en la carne, ¿no es cierto? Llevando la carne a la muerte, ¿no es cierto? Negándonos a nosotros mismos. De gracia recibiste, dad de gracia. Ahora, si pensamos en nuestra experiencia, yo pienso en mí, eso no me sale a mí, porque no está en mí el comunicar a los demás. No, generalmente piensa en uno, es la naturaleza de pecado que nos sale, ¿no es cierto? Y por supuesto también queremos ayudar y ayudamos a los demás. Pero no es algo que nos brota solo, ¿no es cierto? No es algo que nos sale. Entonces pensaba también en esto y pensaba en el versículo 8 del capítulo 9, que eso está en el Señor, así como nos dio la gracia de la salvación, así como nos da tantas gracias, también esta, ¿no? En el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No dice un poco de gracia, dice toda gracia. Quiere decir que Dios no tiene límite, ¿no es cierto? A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. El Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios se ocupa de que yo tenga todo lo que basta, pero yo tengo que ponerme delante del Señor, porque el Señor me quiere dar esa gracia de poder ocuparme de sus cosas, de ocuparme de las almas, de ocuparme de los hermanos. Quiera el Señor que podamos tener esto en mente, ¿no? Yo primero, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Que realmente tomemos una decisión
ante eso, ¿no? Creerlo, decir, el Señor, acá estoy. Porque Dios tiene propósito para cada uno de nosotros, de hacer que abunde esa gracia, de que nos podamos parecer un poquito más al Señor Jesús, ¿no? Cada día, propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga.